Buenas noches, terroríficos. Hoy quiero contar otra historia de las muchas que me han pasado. Esto lo recuerdo porque acaba de pasar Día de Muertos. Envió la foto de mi altar, en donde está la foto del protagonista de esta historia, junto conmigo. Eran las 3 de la mañana cuando desperté a causa de unos gritos muy fuertes y que me asustaron mucho. Al salir de la cama, pude identificar que los gritos eran de mi vecino y amigo, que vivía en la casa de enfrente. Me apresuré a ver qué estaba pasando. Al abrir la puerta que daba a la calle, pude verlo a mitad del camino. Estaba jaloneándose con una especie como de cabra, la cual se sostenía en sus dos patas traseras y con las otras dos sujetaba a mi amigo como si lo quisiera arrastrar. Mi amigo se defendía con piedras y palos, pero era tanta la aferración de aquella cabra que tomé un tramo de tubo y salí a defender a mi amigo. Poco antes de llegar y golpear a ese animal, algo salió de entre sus piernas y me golpeó. Al principio no supe qué era, pero al reponerme de ese golpe, me di cuenta que era una cola muy larga y negra. Esa cabra soltó a mi amigo y de un brinco de más de 2 metros cayó justo detrás de mí. No pude defenderme. Miré su rostro. No era nada agradable. Era una especie de cara de hombre y trompa de animal. Le di la espalda queriendo correr y salir de ese lugar, pero me fue inútil. Esa cosa me tomó con unas garras muy calientes y me azotó en el suelo con mucha fuerza. De mi amigo no supe más. Esa especie de cabra humanoide dio un salto y se perdió en el aire. En ese momento quise levantarme del suelo, pero escuché una voz a lo lejos que me gritaba: Daniel, despierta por favor. Fue ahí que abrí los ojos. Estaba en mi cama. Al parecer fue una muy horrible pesadilla. En la mañana, al entrar a la regadera y sentir el agua correr en mi espalda, sentí mucho dolor. Me miré al espejo y descubrí 3 arañazos en lo largo de mi espalda. Eso me asombró mucho y me pregunté: ¿qué rayos pasó anoche? La verdad ya no le di importancia, pero al llegar al trabajo y estando en los vestidores, entró mi vecino, ya que trabajábamos juntos. Me saludó y se volteó para cambiarse. Cuando se retiró la playera, pude ver su espalda al desnudo. Ahí estaban más de 7 arañazos, justo en su espalda. Me asombré y fue ahí que le pregunté: ¿qué te pasó? Él empezó a contarme todo lo que ya había soñado. Él me dijo que soñó que el diablo lo atacó y que si no era por mí lo hubiera matado. Muy asustado le dije: amigo, no fue un sueño. Al mismo tiempo me daba la vuelta y le mostraba mi espalda. Él solo se quedó callado y no mencionó nada más. Pero desde ese día lo veía preocupado y ensimismado. Un día, al salir del trabajo, le pregunté qué le sucedía, y él me confesó que a partir de ese sueño le estaban pasando cosas muy raras. Me contó que en las noches, antes de dormir, escuchaba una voz muy macabra que le decía números. La primera noche no pudo relacionar nada, pero al transcurso de las noches se dio cuenta que se las decían en orden descendente. Empezaron con 300, luego 299, 298, y así sucesivamente. Ya iba en el 250 y no sabía lo que significaba. Por diversas razones, al cabo de un par de meses tuve que cambiar de domicilio y perdí el contacto con mi amigo, hasta que me avisaron que había fallecido. La verdad me tomó de sorpresa y fue cuando relacioné los números. Haciendo cuentas, mi amigo falleció justo cuando terminaba esa cuenta regresiva. Cuando lo llevamos a sepultar, justo antes de enterrarlo, su familia quiso verlo por última vez. Eso resultó imposible. Por más que intentamos abrir el féretro, no pudimos. Parecía que estuviera sellado o que algo muy pesado estuviera sobre él. Tuvimos que enterrarlo sin que sus familiares lo vieran esa última vez. Muchas veces me he preguntado si mi amigo hizo algún pacto con el maligno o hizo algún tipo de rito, pero la verdad, nunca toqué ese tema con él.
así que no lo sabré. Solo sé que al año de fallecido visité su tumba y me di cuenta que ya estaba por debajo de su nivel, como si la caja ya no estuviera ahí. Muchas gracias, terroríficos, y espero pronto poder escribirles otra de mis vivencias. Hola, buenas noches, terroríficos. Les contaré una historia de algo que me pasó en el pueblo donde yo vivía. Es algo real. Esto sucedió cuando yo tenía como unos 14 años de edad. En esos tiempos, yo era empacador de una tienda de autoservicio y pues estaba en el turno de la tarde. Un día salí muy noche porque había mucha gente en la tienda. Salí como a las 11 de la noche. Por la hora, ya no alcancé el camión que me dejaba a una calle de mi casa y tuve que tomar otro que me dejaba más de una hora de distancia caminando. Resulta que un poco antes de llegar al punto donde me tenía que bajar, el camión se descompuso, por lo que tuve que caminar aún más tiempo y tenía que cruzar a un lado de un panteón. Nos bajamos todos los que íbamos en el camión y empezamos a caminar. Al principio, íbamos todos los pasajeros, pero en el trayecto del camino, la gente se iba quedando en su destino. Llegó el momento en el que tuve que continuar mi camino solo. Crucé el panteón sin problema, y no niego que me dio miedo pasar por ahí, pero no había otra forma para llegar a mi casa rápido. Lo pasé sin problema, y después de unos minutos, llegué a un lugar que le llaman La Piedra. Por ese lugar pasa un río, y es ahí donde empezó mi pesadilla. Iba caminando solo por el lugar, cruzando la curva de la piedra, y en eso escucho que me hacen pss, pss. Sentí un escalofrío horrible en mi cuerpo, porque ahí dicen que se aparecía una mujer de blanco. Ya eran como la 1 de la mañana cuando pasaba por ahí. Entonces me dio miedo, y no volteé por ese mismo miedo a ver algo que no quería. Cuando escucho por segunda vez que me llaman. Psst, psst. Sentí que mi cuerpo temblaba de miedo y aceleré mi caminar. De momento, escucho que me llama una mujer por mi nombre y me dice: Manuel, Manuel. En ese momento volteo y veo a una mujer de blanco y cabello negro a los hombros. Al momento de voltear, me dice: ven, ven. Y con los dedos me hacía señas para que me acercara a ella. El miedo que sentí fue indescriptible, por lo que corrí sin parar hasta una capilla que hay en el trayecto del camino. Ahí hice un descanso. Con mucho miedo, ni me movía de ese lugar esperando ya no ver a esa mujer a la distancia en mi camino. Esperé un poco y me dije: ni modo, tengo que seguir mi camino para poder llegar a mi casa. En esos tiempos no había alumbrado público en el pueblo, así que lo poco que se veía era por la luz de la luna. Continué mi camino con miedo y aceleré el paso hasta llegar a un lugar que se le conoce como La Canoa. Ahí se me apareció un perro muy pequeño, de color negro, y caminaba a un lado mío. Yo lo corría, pero seguía junto a mí, hasta que el perro se quedó parado, y ya no caminó. Se quedó atrás. Seguí mi camino, y poco después escucho atrás de mí unos pasos. Al voltear, veo de nuevo al perro, pero esta vez más grande. Esto me asustó, pero fingí agarrar una piedra para espantarlo. El perro gruñó, pero aún así se retiró. Aún faltaba para llegar a mi casa, así que seguí caminando. Ya estaba a unos minutos de llegar cuando, de repente, escuché un gruñido de perro detrás de mí. Al voltear, veo un perro enorme, gigante, como del tamaño de un caballo. Lo único que hice fue rezar y correr hasta llegar a mi casa. Toqué fuerte para que me abrieran la puerta y esperar que esto terminara. Tenía mucho miedo. Mi madre abrió la puerta y al entrar le platiqué, porque me preguntó que qué tenía. Nos asomamos con miedo y ya no se veía nada.
Sé que suena fantástico, pero amigos, les aseguro que fue real. Ese miedo que sentí, no se lo deseo a nadie. Hola amigos terroríficos, soy Lara Vic y les envío otro relato, al igual que el anterior, 100% real. Buenas noches. Quiero contarles una historia que nos pasó hace algunos años a mi hermano, a unos amigos y a mí. Resulta que mi hermano tenía una novia en el pueblo y cuando la iba a visitar a su casa por las noches, yo tenía que ir por él a la casa de su novia. ¿Por qué? Porque le daba miedo regresar de noche hasta la casa, ya que en ese lugar por donde teníamos que pasar decían que se aparecían nahuales o brujas. Él siempre fue muy miedoso para ese tipo de cosas paranormales. Fueron muchas veces las que pasamos por ese lugar y no veíamos nada. Una noche estaba con unos amigos muy cerca de la casa de la novia de mi hermano y mi hermano estaba con ella. Como a la 1 de la mañana, de repente, escuchamos un lamento muy fuerte, pero se escuchó muy cerca de la casa de la novia de mi hermano. Todos corrimos para allá, y al llegar, mi hermano, su novia y la mamá de la chica estaban arrinconados adentro de la casa. Nos contaron que ese lamento lo escucharon por la ventana. Mis amigos y yo nos asomamos. Esa ventana da hacia una barranca muy alta y pasa un río por ahí. Al revisar no vimos nada, pero empezamos a escuchar ruidos atrás, en el pasillo que da al área de lavado de la casa. De pronto, escuchamos cómo arrastraban cadenas y los perros de los vecinos empezaron a ladrar muy fuerte, como si quisieran atacar o morder a alguien. Pasaron unos minutos y los perros dejaron de ladrar y se dejó de escuchar ese arrastre de cadena. Pensamos que ya se había terminado todo, pero no fue así. Un amigo nos dijo: vámonos, ya no se escucha nada, ya pasó. Cuando íbamos a salir, de pronto se volvieron a alterar los perros y se escuchó un lamento muy fuerte. Muy cerca de nuevo. Nos asomamos por esa ventana que da al río y a la barranca. Todos vimos a una mujer de blanco, con pelo negro, muy largo, y flotaba por el río con un arco de neblina sobre ella. Seguía con sus lamentos, cada vez más fuertes y espantosos. Todos optamos por cerrar la casa y ya no salir de ahí. Después de unos minutos, se perdió esa mujer entre el barranco y el río. Ahí terminó todo, pero por si las dudas, mejor nos quedamos a dormir ahí esa noche. Estas historias nos pasaron en mi pueblo natal, un pueblo del Estado de México. ¿Qué les ha parecido terroríficos? Muy aterradoras las experiencias de nuestros oyentes. ¿Ustedes qué creen? ¿Habrá vendido su alma al diablo? ¿Qué vio nuestro amigo Vic? ¿La Llorona? ¿Una bruja? Muchas gracias a nuestros amigos que han compartido sus historias con nosotros, Daniel Carranza y Lara Vic. En la descripción están sus redes sociales. Déjenos sus opiniones y sus historias. Pueden hacerlo enviándonos un correo en la caja de comentarios o pueden compartirlo en nuestro Facebook. Síganos también en Instagram. Mientras tanto, les invitamos a que se suscriban a nuestro canal, le den like a la narración y compartan, para que podamos generar más contenido. Nos escuchamos en la siguiente y recuerden, no tengan miedo de eso que no pueden ver, pero está ahí, detrás de ustedes.